¿Alguna vez sentiste que cuanto más piensas, más te alejas de los demás? No es casualidad. La sociedad teme a las personas inteligentes, no porque estén equivocadas, sino porque su forma de ver el mundo revela lo que muchos prefieren no mirar. Los pensadores profundos cargan con una paradoja. Cuanto más entienden la vida, más sienten el peso del aislamiento. La inteligencia no solo ilumina, también deja sin refugio a lo falso. Ver con claridad es ver también las contradicciones, las mentiras y las apariencias que los demás aceptan sin cuestionar. Por eso, en un mundo donde lo superficial se confunde con lo normal, pensar con profundidad se vuelve incómodo. Y aquí empieza la pregunta que nadie quiere hacerse. ¿Por qué la sociedad teme a la inteligencia? Cuando alguien es físicamente fuerte, lo admiramos. Cuando alguien tiene dinero, tal vez lo envidiamos, pero no nos sentimos atacados. Sin embargo, cuando alguien demuestra una mente más profunda, algo distinto ocurre. Ya no admiramos, nos incomodamos. Los psicólogos llaman a esto el efecto espejo y explica mucho más de lo que parece. Un pensador profundo no solo comparte ideas nuevas, sino que refleja las limitaciones de quienes lo rodean. Su forma de ver el mundo actúa como un espejo que muestra lo que otros prefieren no mirar, y la mente no soporta ese reflejo. No es que las personas inteligentes sean arrogantes, es que su presencia, incluso en silencio, obliga a los demás a enfrentarse con sus propias dudas. Cuando alguien nos hace pensar demasiado, la mente reacciona como si estuviera en peligro. Se defiende con ironías, con rechazo o con esa incomodidad silenciosa que corta el aire. La inteligencia, a diferencia de la fuerza o la belleza, no se ve, pero se siente. No amenaza el cuerpo, amenaza la identidad, porque nos definimos por nuestras ideas, nuestras creencias y nuestra forma de entender el mundo. Y cuando alguien llega con pensamientos más profundos, nos confronta con la posibilidad de estar equivocados. Lo vemos a diario sin ponerle nombre, cambiar de tema cuando alguien profundiza, hacer un chiste para aliviar tensión o asentir rápido para salir del paso. No es maldad, es defensa. Pensar en serio desordena el mapa mental, y el ego prefiere paredes firmes aunque estén mal dibujadas. Por eso, muchos no sienten curiosidad, sino miedo. El ego no busca verdad, busca seguridad. Y cuando una mente brillante se cruza en su camino, esa seguridad se tambalea. De pronto, lo que creíamos cierto ya no lo es tanto. La mayoría reacciona rechazando al mensajero en lugar de escuchar el mensaje, incapaz de soportar verse reflejada en su propia ignorancia. Así, quien ve demasiado pronto lo que los demás aún no entienden, termina pareciendo un extraño, no porque sea raro, sino porque camina unos pasos por delante. La historia se repite una y otra vez. Primero los ignoran, luego se burlan, y al final los recuerdan y escriben la historia. Sócrates fue condenado por enseñar a pensar y por cuestionar a los poderosos. Galileo fue perseguido por afirmar que la Tierra giraba alrededor del Sol, rompiendo la verdad oficial de su tiempo. Tesla fue ridiculizado por anticipar un futuro inalámbrico cuando la electricidad recién comenzaba a nacer. Todos ellos vieron lo que los demás no querían mirar. Y todos pagaron el mismo precio, la soledad del que se adelanta a su época. Quizá por eso, el pensador aprende que su batalla no es contra el mundo, sino contra la incomodidad que su propia luz despierta en los demás. Por eso, muchos aprenden a callar. Saben que hablar demasiado claro es como encender una luz fuerte en una habitación donde todos duermen. La primera reacción no es agradecimiento, es molestia. Esa incomodidad no nace de la maldad, sino de la psicología humana más básica. El ego teme perder su equilibrio, teme quedar en evidencia. Y cuando eso sucede, levanta un muro invisible que aísla a quienes piensan distinto. Así nace el rechazo, no del odio, sino del miedo. Miedo a no comprender, miedo a no estar a la altura, miedo a que la verdad rompa la comodidad. El resultado es el mismo. El pensador profundo se convierte en el espejo que nadie quiere mirar, y cuanto más clara es su visión, más solo se siente. Pero, ¿y si ese miedo no fuera solo emocional? ¿Y si estuviera escrito en nuestra biología, en los mismos circuitos que activan el instinto de supervivencia? ¿Por qué el cerebro humano reacciona a la inteligencia como si fuera una amenaza? ¿Y de qué manera ese miedo tribal sigue guiando, incluso hoy, a la sociedad moderna? Lo más curioso del rechazo hacia la inteligencia
es que no nace solo de las emociones, sino de la biología. Nuestro cerebro no fue diseñado para buscar la verdad, sino para mantenernos a salvo. Durante miles de años, la supervivencia dependió, sobre todo, de pertenecer al grupo. En el pasado, ser aceptado significaba protección, alimento y calor. Ser excluido, en cambio, era una sentencia segura de muerte. Por eso, la mente humana aprendió a temer cualquier diferencia que pudiera poner en riesgo la armonía de la tribu. Esa programación ancestral aún dirige buena parte de nuestras reacciones. Cuando alguien piensa distinto o cuestiona las reglas, el cerebro interpreta esa diferencia como una posible amenaza al equilibrio social y reacciona igual que ante un peligro físico. La responsable es la amígdala cerebral, una pequeña estructura que dispara el miedo y la alerta de peligro. Cuando nos sentimos intelectualmente superados o puestos a prueba, la amígdala se activa del mismo modo que si estuviéramos frente a un depredador. Es irracional, pero profundamente humano. Por eso, la presencia de una persona muy lúcida o brillante puede incomodar incluso sin intención. No es odio a la inteligencia, es miedo a quedar fuera. La tribu valora conformidad, no disidencia. El pensador que rompe la norma se percibe como quien pone en peligro la calma colectiva, y el rechazo actúa como mecanismo de defensa. En ese momento, esa reacción salvó vidas. Las tribus sobrevivían porque sabían unirse para cazar o defenderse, no para discutir quién tenía razón. La cooperación valía más que la reflexión individual. Hoy, esa misma programación se vuelve trampa. Seguimos buscando aceptación social, como si nuestra supervivencia dependiera de ella. La mente teme el aislamiento tanto como el hambre, y por eso, muchas veces elige pertenecer antes que ser auténtica. La mayoría se adapta a las ideas dominantes, aunque no las compartan. La diferencia se castiga con miradas, burla o exclusión, pura ansiedad de rechazo. Estudios de neurociencia social demuestran que el rechazo activa los mismos circuitos que cuando sentimos dolor físico. No queremos conflicto, queremos aprobación. Y así nace un equilibrio artificial donde muchos asienten en silencio para no quedar fuera. Comprender esto no significa culpar a la sociedad, sino entender por qué reacciona así. El rechazo hacia el pensador profundo no es un defecto moral, es un reflejo biológico heredado de miles de generaciones que asociaron la diferencia con el peligro. Pero en el mundo actual, donde el conocimiento y la conciencia son nuestra mejor defensa, seguir obedeciendo al miedo tribal solo nos mantiene atrapados en la mediocridad colectiva. Tal vez por eso, cada persona que se atreve a pensar de forma independiente se convierte en una especie de mutación evolutiva, un recordatorio de que ya no necesitamos la tribu para sobrevivir, sino la verdad para avanzar. Ese miedo es ancestral, no personal, pero cuando lo reconoces y lo desafías, das el primer paso hacia la libertad interior. Hoy, ese mismo instinto tribal se ha reconfigurado en un sistema de recompensas digitales, donde la aceptación se mide con me gusta y el pensamiento profundo se pierde entre distracciones. Pero lo que ayer fue un reflejo de supervivencia, hoy es una cadena invisible. Seguimos obedeciendo impulsos que ya no nos protegen, sino que nos frenan. Pensar diferente ya no pone en riesgo la vida, pero sí la comodidad, y pocos están dispuestos a perderla. Por eso, cada vez que eliges pensar por ti mismo, rompes un patrón que lleva miles de años repitiéndose. Entonces, ¿cómo pensar con claridad en un mundo con tanto ruido? Si en el pasado la tribu decidía quién pertenecía y quién no, hoy ese poder lo tienen los algoritmos digitales. Las redes sociales se han convertido en la nueva fogata alrededor de la cual buscamos aceptación. El miedo al rechazo sigue ahí, pero ahora viene disfrazado de aprobación virtual, de me gusta, de comentarios y de validación constante. La sociedad moderna ya no expulsa físicamente a quien piensa diferente, solo lo silencia con indiferencia, enterrándolo bajo el ruido de lo superficial. Vivimos en una cultura donde la comodidad emocional ha reemplazado a la verdad como valor. Los algoritmos no premian la reflexión, premian la reacción. Da igual si algo es cierto o no, mientras genere clics. Paradójicamente, nunca hubo tanta información, y sin embargo, somos más fáciles de manipular. El exceso de estímulos hace que el pensamiento lento parezca una pérdida de tiempo. Cuanto más simple, más creíble. Cuanto más emocional, más viral. Cuanto más masivo, más aceptado.
Pensar despacio se volvió un acto subversivo. El conformismo moderno no se impone con castigos, sino con recompensas, atención, pertenencia, dopamina. Nos sentimos parte de una comunidad global, pero en realidad somos usuarios aislados, atrapados en burbujas digitales que nos muestran solo lo que queremos oír. El pensamiento crítico estorba al algoritmo, porque una mente consciente hace menos clics. Así sustituimos la verdad por comodidad emocional, evitamos ideas que incomodan porque el crecimiento duele. Resultado: más conectados, menos conscientes, más informados, menos sabios. La inteligencia, antes temida por incomodar al grupo, ahora se disuelve entre estímulos que compiten por segundos de atención. Muchos ni siquiera notan que está ocurriendo, porque confunden distracción con libertad. Lo más preocupante es que esta distracción se siente bien. Nos da placer la notificación, la novedad, la aprobación. Pero ese placer no es libertad, es adormecimiento. Nos volvemos adictos al ruido porque nos evita pensar. Así, lo que antes era miedo al destierro, se transformó en miedo al silencio. Pero hay una salida, y no empieza cambiando el mundo, sino cambiando la mirada. Solo cuando uno se atreve a cuestionar esa comodidad, cuando elige la verdad por encima del confort, empieza a despertar del sueño colectivo. Ese es el primer acto de rebeldía del pensador profundo en la era digital. Resistir el conformismo sin gritar, pensar con calma en un mundo que teme el silencio. Y esta rebelión silenciosa no es nueva. Ya hubo quienes, siglos atrás, entendieron que ver demasiado claro podía ser una carga. Uno de ellos fue Arthur Schopenhauer, quien vio en la inteligencia no un privilegio, sino una maldición. Para él, cuanto más lúcida era una persona, más difícil se le hacía convivir con el mundo. La inteligencia, en su visión, no era un regalo que acercaba a la felicidad, sino un espejo que revelaba lo que muchos prefieren no ver: la contradicción, la injusticia y la futilidad de la existencia. Ver demasiado era cargar con el peso de comprender lo que otros ignoran sin esfuerzo. Schopenhauer creía que todos los seres humanos están impulsados por una fuerza ciega a la que llamó la voluntad de vivir, ese motor interno que nos empuja a buscar placer, seguridad, reconocimiento o amor, aunque sepamos que nada de eso dura. La mayoría de las personas vive dominada por esa voluntad, girando sin descanso entre deseos y frustraciones. Pero el pensador, el que realmente observa, rompe el hechizo. En algún momento su conciencia se vuelve más fuerte que su instinto, y entonces nace otra fuerza, la voluntad de verdad. Esa voluntad no busca placer, busca comprensión, quiere mirar la realidad sin filtros, aunque duela, y ahí comienza el conflicto. Porque mientras el resto del mundo corre detrás de satisfacciones momentáneas, el pensador profundo busca sentido, y ese camino lo separa inevitablemente de los demás. Cuanto más claro ve, más difícil se le hace fingir. Cuanto más entiende, menos puede participar del teatro cotidiano. Su lucidez lo aísla, pero también lo protege de la hipnosis colectiva. Schopenhauer decía que el sabio termina solo, no por desprecio a los otros, sino porque ya no puede mentirse a sí mismo. La soledad del inteligente no es aislamiento voluntario, es consecuencia de la lucidez. Cuando se comprende la raíz del deseo humano, el juego de apariencias pierde su encanto. Lo que antes resultaba emocionante, la competencia, el estatus, la aprobación, se vuelve vacío. El ruido deja de atraer porque ya no puede engañar, y entonces llega el silencio. Un silencio incómodo para algunos, pero necesario para quien busca la verdad. Por eso, Schopenhauer no veía la soledad como castigo, sino como un espacio sagrado. En ese aislamiento, el pensador puede observar el mundo sin distracciones y conectar con lo esencial. Allí la mente deja de luchar contra lo que no puede controlar y empieza a aceptar la vida tal como es. Es una forma de libertad que solo puede alcanzar quien ha dejado de esperar que el mundo lo entienda. Esa renuncia no es resignación, es madurez espiritual. Quizás por eso, los pensadores profundos parecen distantes. No porque no sientan, sino porque han visto demasiado. Comprenden que la felicidad fácil que persigue la mayoría es solo un descanso breve antes de la siguiente necesidad. Y mientras los demás buscan consuelo en la voluntad de vivir, ellos buscan claridad en la voluntad de verdad. Esa diferencia no los hace fríos,
los vuelve más compasivos, entienden el sufrimiento sin necesidad de juzgarlo. La paradoja es que esa lucidez, que los aleja de los demás, también los hace más humanos. Ven el sufrimiento con empatía, no con superioridad. Saben que todos, incluso los más ciegos, están atrapados en el mismo impulso de sobrevivir. Pero ellos han decidido mirar de frente, aunque duela. La comprensión reemplaza al juicio, y el silencio reemplaza al ruido. Schopenhauer lo explica con una imagen sencilla. La voluntad empuja como un río que no se cansa. La verdad es la orilla donde por fin puedes detenerte a mirar. Elegir la verdad duele porque te saca del cauce común, pero también te regala suelo firme. No es elitismo, es higiene mental. Decir no a lo que te distrae es, muchas veces, el primer sí que te debes. Al final, Schopenhauer nos deja una idea tan simple como devastadora. Cuanto más entiendes, menos puedes escapar de la soledad, pero también más cerca estás de la libertad. Porque solo quien ve el mundo sin ilusión puede empezar a vivir de verdad, y tal vez, en esa claridad que antes dolía, descubres finalmente la paz. Quizás la soledad de los pensadores profundos nunca fue una condena, sino una forma de libertad. Mientras la sociedad busca distracción para no pensar, ellos descubren en el silencio un lugar donde todo se acomoda. Allí el ruido se apaga y la mente vuelve a mirar con claridad. Comprenden que no se trata de huir del mundo, sino de aprender a estar en él sin perderse, de dejar de necesitar su aprobación y de encontrar valor en la quietud. La inteligencia no aísla, lo que realmente aísla es la verdad cuando todavía no todos están listos para verla. Y aunque duela estar solo en un mundo que premia la superficialidad, esa distancia se convierte en perspectiva, en la posibilidad de ver el conjunto con otra mirada, la de la sabiduría. Desde esa altura tranquila, las pequeñas vanidades pierden poder y lo esencial recupera su forma. El pensador profundo aprende que no puede cambiar a los demás, pero sí puede conservar su lucidez. Entiende que la claridad no se impone, se contagia en silencio. Sabe que la verdadera conexión no nace del ruido, sino de la autenticidad. La soledad se convierte entonces en un refugio, no en un castigo, en el lugar donde la mente se ordena y el alma encuentra reposo. Porque al final, estar solo no es estar vacío, es estar completo. Así que si alguna vez sentiste que pensar demasiado te aleja de los demás, recuerda que no es un defecto, es una señal de conciencia. La sociedad puede temer a la inteligencia, pero quienes buscan la verdad son los que terminan transformando el mundo. Y si quieres empezar a marcar la diferencia en tu propia vida, haz esta pequeña prueba durante 7 días. 1. 3 minutos de silencio al despertar, antes de tocar el móvil. 2. Un bloque de 25 minutos sin notificaciones, dedicado a una sola idea: leer, escribir o simplemente pensar. Y 3 respiraciones profundas antes de responder algo que te molesta. No es grandioso ni heroico, es repetible, y lo repetible transforma la mente con el tiempo. Si este mensaje resonó contigo, en la descripción encontrarás el material interactivo El poder de la mente lúcida para profundizar en tu camino interior. Y también la meditación Despierta tu poder interior, creada para transformar la soledad del pensamiento en calma y fuerza interior. Y antes de irte, si este vídeo te aportó claridad, te agradecería muchísimo que le des like, te suscribas y lo compartas con alguien que también necesite escucharlo. Tu apoyo ayuda muchísimo a que pueda seguir creando contenido como este. Al final, la mayor libertad no es ser comprendido, sino pensar con honestidad en un mundo que teme la verdad. Y en esa libertad silenciosa, comienza el verdadero reencuentro contigo mismo.